De casi 40.000 marineros alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial ascendieron a submarinos, regresaron a casa solo aproximadamente 6.000. Los demás se perdieron en el abismo del Atlántico, aplastados, ahogados, quemados o dejados a la deriva en silencio. La flota submarina de Alemania no solo cazaba barcos aliados, pronto empezó a ser cazada ella misma. Tras cada golpe exitoso estaba una tripulación viviendo en condiciones sofocantes y mortales, donde cada inmersión podía ser la última. Cómo una de las fuerzas navales más formidables de la guerra se convirtió en una de las más condenadas. La verdad se esconde bajo la superficie, en los fríos corredores de acero, los tubos oxidados y la presión capaz de destrozarte en un instante. Esta es la historia aterradora de por qué el 91% de las tripulaciones de submarinos nunca regresó. Antes de que el mundo presenciara su Primera Guerra Mundial, Alemania ya soñaba con la guerra bajo las olas. Pero aquellos primeros sueños se parecían más a trampas mortales que a máquinas de combate. En 1850, un ambicioso ingeniero llamado Wilhelm Bauer diseñó lo que consideraba el futuro de la guerra naval. Un prototipo primitivo de submarino, basado más en la imaginación que en la ingeniería real. Se hundió casi de inmediato en su prueba inicial. Bauer y su tripulación sobrevivieron de milagro, pero este concepto quedó solo como una idea, esperando a que el mundo madurara para ella. Pasaron décadas hasta que la idea resurgió. A comienzos del siglo XX, Alemania empezó a desarrollar una verdadera flota submarina, no para exploración ni para experimentos, sino para el poder. Su intención no era desafiar directamente a los acorazados de la Royal Navy, lo que sería suicida. Gran Bretaña dominaba la superficie, pero si Alemania no podía ganar la batalla sobre las olas, la pelearía bajo ellas, y los submarinos se convirtieron en su arma predilecta. Al inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa, Alemania tenía 28 submarinos listos para combatir. No eran aquellos depredadores de acero elegantes que imaginamos hoy. Eran ruidosos, lentos y apenas estables. Pasaban la mayor parte del tiempo en superficie, sumergiéndose solo para atacar o evitar ser vistos. Los motores diésel cargaban enormes baterías en la superficie, que luego alimentaban débiles motores eléctricos bajo el agua. Eso les daba un sigilo limitado y una ventana reducida para atacar. Pero incluso con esas limitaciones, los submarinos cambiaron las reglas casi de inmediato. En septiembre de 1914, el submarino U-9 atacó 3 cruceros británicos en menos de una hora, hundiendo los 3 y matando a más de 1.400 marineros. Esa sola emboscada sacudió al mundo. Los comandantes navales tuvieron que reescribir las reglas. El enemigo podía golpear desde la nada sin previo aviso y desaparecer en el océano. Al principio, los submarinos alemanes seguían las llamadas reglas de premio, un conjunto de normas de caballerosidad de otra época. Emergían, detenían el barco mercante, permitían a la tripulación abandonarlo y luego lo hundían. Pero esta cortesía desapareció rápidamente. Los británicos empezaron a armar sus barcos comerciales, convirtiéndolos en trampas disfrazadas llamadas U-boats. El submarino se acercaba a lo que parecía objetivo fácil y era demolido por cañones ocultos. Después de eso, Alemania abandonó la idea de lucha justa. Civiles, barcos de comercio, buques hospital, nada estaba fuera de límites. Nació el concepto de guerra submarina ilimitada, y fue brutal. La campaña alemana de submarinos en la Primera Guerra Mundial dejó una huella de destrucción y miedo. Más de 5.000 barcos fueron hundidos. Pero al terminar la guerra, el programa concluyó, al menos en papel. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, prohibía completamente a Alemania construir o poseer submarinos. Los aliados confiaban en que, prohibiendo esa arma por completo, podrían impedir un nuevo ataque submarino. Sin embargo, la prohibición en papel no borró la memoria ni la estrategia. Detrás de las escenas, los líderes navales alemanes no renunciaron nunca a su preciosa arma. Encontraron soluciones.
Abrieron oficinas de diseño en países neutrales y comenzaron a construir submarinos para las marinas de otras naciones. Estas exportaciones, en esencia, eran pruebas para una nueva generación de guerra submarina alemana. Cada rosca de tornillo, cada manómetro, cada placa, todo era parte de un gran engaño. No esperaban permiso, se preparaban para la próxima guerra. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en los años 30, el secreto fue innecesario. El nuevo régimen rompió abiertamente el Tratado de Versalles y comenzó el rearme en todos los frentes. Tanques, aviones y, lo más importante, submarinos. En 1935, ese juego terminó. Alemania reconstruyó su flota submarina desde cero. Pero ahora no se trataba solo de hundir barcos. Se trataba de cambiar la estrategia por completo. Entró en escena el almirante Karl Dönitz. Dönitz no quería que los submarinos cazaran solos. Imaginaba algo mucho más aterrador. Manadas de submarinos, coordinando ataques y rodeando convoyes como depredadores, acercándose a la presa. Esto dejó de ser teórico. Se hizo política. La táctica de manada de lobos pronto convirtió el Atlántico en territorio de caza. Esta vez no siguieron las viejas reglas. Alemania no solo creaba una flota, estaba fabricando una máquina de destrucción económica. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania no dudó y comenzó el asalto de inmediato. Bajo las olas, en el primer día de la participación británica en la guerra, un submarino alemán hundió el transatlántico SS Athenia. Más de 100 civiles murieron. La explicación oficial alemana fue que se trató de un error. Pero la verdad era obvia. Los civiles ya no estaban fuera del límite. La guerra naval era total. Esta vez Alemania no dependía de los frágiles submarinos de la Primera Guerra. Su arma principal era el Tipo 7, más rápido, letal y avanzado, convirtiéndose en la columna vertebral de la flota. El Tipo 7 tenía más de 220 pies de longitud y podía recorrer casi 9.000 millas náuticas sin repostar. La profundidad teórica de inmersión era de 750 pies, mucho más de lo que soportaban las cargas de profundidad aliadas. Pero en la práctica, la mayoría de las inmersiones se limitaban a 300 o 500 pies. Suficientemente profundo para escapar, pero también para sucumbir a la presión si algo iba mal. Estos barcos no estaban hechos para batallas nave contra nave. Su propósito era cortar las líneas de suministro de Gran Bretaña. Cada barco de carga, cada petrolero, cada transporte era objetivo. Ningún ataque era aleatorio. Todo formaba parte de la estrategia de rendir a la isla sin poner pie en ella. La táctica de Dönitz de manada de lobos intensificaba la amenaza. En vez de submarinos solitarios actuando por separado, grupos coordinaban ataques a través de vastas áreas oceánicas. Se ocultaban de día, rastreaban convoyes desde lejos y atacaban de noche bajo el manto de la oscuridad desde varias direcciones. Esto hacía prácticamente imposible proteger cada barco. Los escoltas eran menos numerosos, rodeados y sumidos en el caos. Convoyes que antes protegían a los barcos, ahora eran un señuelo flotante y los lobos cazaban en círculos. Un solo impacto de torpedo no solo significaba un barco hundido, sino miles de toneladas de carga, soldados perdidos y recursos críticos en el fondo del mar. A veces era más. Si el objetivo era un transporte de tropas o un petrolero, podía desbaratar operaciones militares completas. Los submarinos alemanes ahora no solo eran eficaces, estaban por todas partes. El Atlántico se volvió un campo de minas sin minas, solo depredadores silenciosos esperando presas, y los aliados apenas tenían tiempo de adaptarse. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, la guerra submarina se intensificó rápidamente, al igual que la lista de objetivos permitidos. La campaña, que empezó tratando de interrumpir la logística enemiga, pronto borró la línea entre soldados y civiles, combatientes y observadores. Según todos los registros, el SS Athenia era un barco de pasajeros, no un buque militar. Pero el 3 de septiembre de 1939, el submarino U-30 lo torpedeó sin previo aviso. Murieron más de 100 inocentes,
incluidas mujeres y niños. La Marina alemana lo llamó un accidente, pero para el mundo era una horrible advertencia de nuevas reglas de guerra, reglas inexistentes. En teoría, los comandantes debían seguir normas similares a las reglas de premio de la guerra anterior. Estas normas exigían advertir a los barcos mercantes, dando a la tripulación oportunidad de abandonarlos. Pero pronto comprendieron que ese enfoque era suicida. Gran Bretaña comenzó a convertir sus aparentemente inocentes barcos mercantes en blancos fuertemente armados, U-boats. Para un capitán de submarino mirando por el periscopio, era imposible distinguirlos. Entonces, la misericordia dejó de ser opción. Desde ese momento, los submarinos ya no emergían para dar advertencias. Los civiles se convirtieron en objetivos legítimos. Barcos mercantes con comida, combustible o incluso correo eran hundidos sin dudar. Cualquier barco con destino a Gran Bretaña era considerado parte de la maquinaria bélica y por ello marcado para destrucción. El Atlántico, antes ruta para el comercio y viajes, se convirtió en un cementerio. No era raro que los submarinos dispararan a botes salvavidas o dejaran a náufragos a la deriva por días. No por crueldad, sino porque el rescate revelaba la posición del submarino. La fría lógica desplazó a la compasión. En la aritmética distorsionada de la guerra, la pérdida de un barco no solo era victoria, era un arma estratégica. Cada tonelada de carga hundida apretaba el lazo económico en el cuello de Gran Bretaña. No era solo guerra, era guerra psicológica. Los ataques de submarinos buscaban algo más que hundir acero. Querían minar la moral. Y conforme subían los éxitos, aumentaba el silencio en Berlín. El alto mando dejó de preocuparse por cómo se cumplían las misiones. Solo importaba que fueran exitosas. Pero lo que hacía a los submarinos realmente aterradores no era solo la intención, era el método. Para entender el horror de un ataque de submarino, hay que conocer el torpedo. No era solo un cohete, era un depredador mecánico lanzado en silencio al mar, armado con fuerza suficiente para destrozar un barco. Cada submarino normalmente llevaba unas 14 torpedos, pero solo se podían lanzar unos pocos a la vez. Eso significaba que no había espacio para el error. La tripulación no dependía de computadoras ni indicadores digitales. La decisión de disparo, rumbo, ángulo, distancia y velocidad se calculaban manualmente. Había dos tipos principales de torpedos alemanes. El G7A, de vapor, rápido y letal, pero dejaba una estela blanca visible para los vigías. El G7E, más lento, eléctrico y silencioso. Sin estela, solo agua calma antes de la explosión. Pero no eran perfectos. Los primeros modelos tenían fama de fallar. Algunos se desviaban, otros no explotaban. Algunos incluso cometían el error impensable. Daban la vuelta y regresaban al submarino que los lanzó. Sin embargo, cuando un torpedo funcionaba bien, los resultados eran catastróficos. Un impacto directo podía inundar los compartimentos en segundos, partiendo el barco en dos como si fuera una rama. Y como la mayoría de los barcos aliados transportaban combustible, municiones o explosivos, las explosiones secundarias eran comunes. Brotaban incendios, los escombros caían del cielo. Los botes salvavidas se soltaban de sus puntos de amarre o ardían en llamas. No había puertos cerca, no había rápida respuesta. Los rescatistas, si llegaban, podían tardar días. Y eso en caso de saber que el barco había sido hundido. Muchos desaparecían sin dejar rastro, llevándose a la tripulación y la carga. Los sobrevivientes tenían pocas opciones. Se aferraban a escombros o balsas de goma, flotando en agua helada, afrontando hipotermia, deshidratación y tiburones. Algunos eran rescatados por convoyes que pasaban, otros simplemente se desvanecían. Mientras tanto, la tripulación del submarino escuchaba silenciosamente por el hidrófono los últimos sonidos del barco hundiéndose. Cuando el ruido desaparecía, iban hacia la siguiente presa. Si los escoltas enemigos respondían al ataque, se preparaban para una inmersión rápida. Para los aliados, esos torpedos eran brutales y destructivos. Para los alemanes, efectivos. Pero con cada ataque exitoso,
El submarino enviaba otro mensaje a través del Atlántico. Nadie estaba seguro, ni aquí ni ahora. Al final de 1942, los cazadores del Atlántico se volvieron presa. La flota submarina alemana, antes invisible, invencible e intocable, de repente empezó a sangrar. Las fuerzas aliadas aprendieron a infligirles grandes pérdidas. La tecnología finalmente alcanzó el horror. La Royal Navy y la Marina estadounidense desplegaron nuevos hidrófonos capaces de detectar submarinos bajo el agua solo por el sonido. Aviones con radar empezaron a patrullar vastas áreas del océano, detectando periscopios y torres de mando desde el cielo. Las cargas de profundidad mejoraron en precisión. Se formaron grupos especiales antisubmarinos, cazadores asesinos. Los portaaviones de escolta añadieron cobertura aérea a los convoyes, y bombarderos de largo alcance como el B-24 Liberator ahora podían patrullar regiones antes inalcanzables. Después llegó mayo de 1943. Mayo Negro. En solo un mes, Alemania perdió 43 submarinos. Permita que ese número asiente. Casi un submarino al día y cerca de 2.000 submarinistas entrenados perdieron la vida en menos de 4 semanas. La causa no fue una sola batalla, fue la muerte por 1.000 cortes. Cada nueva escolta, cada hidrófono mejorado, cada detección aérea, todo sumaba, y la flota alemana lo comprendía. Karl Donitz, ahora comandante de toda la flota alemana, se vio obligado a retirar decenas de submarinos para evitar la ruina completa. El Atlántico dejó de ser un territorio de caza. Se volvió un cementerio. Pero este cambio afectó algo más que la misión. Cambió la mentalidad. Las tripulaciones salían al mar sabiendo que podían no ver ni una sola presa antes de ser cazados. Un convoy podía no ser amenaza, sino señuelo. Cada inmersión podía ser la última. Cada sonido de carga de profundidad podía significar un agujero en el casco. Cada indicio acústico era un temporizador mortal. Llegó el punto de inflexión, y para la gente dentro de esos tubos de acero, el océano dejó de ser lugar de gloria. Se convirtió en una tumba cercana. Para comprender por qué las tripulaciones perecieron en cantidades asombrosas, no basta con mirar fuera del submarino, hay que entender el horror dentro. La vida en un submarino alemán no era vida. Era una descomposición lenta en una tumba de acero. Tripulaciones de 45 a 60 hombres se apiñaban en un tubo metálico tan estrecho que apenas era posible ponerse de pie. Había tan pocos lugares para dormir que los marineros se veían obligados a compartir literas, turnándose para acostarse en camas empapadas por el sudor del compañero anterior. Algunos ni siquiera tenían almohadas, sustituyéndolas por la ropa enrollada. En los registros oficiales, las patrullas duraban de 6 a 8 semanas. En la práctica, a menudo se prolongaban por más de 12. Eso significaba 3 meses de aislamiento total, sin luz solar, ni aire fresco, ni posibilidad de salir. El nivel de oxígeno caía pocas horas después de cada inmersión, siendo reemplazado por una mezcla de gases de escape, sudor, moho y olor corporal. Los primeros submarinos no tenían sistemas avanzados de purificación del aire. Tras 48 horas bajo agua, los dolores de cabeza eran constantes. Respirar se volvía difícil. La gente sufría mareos. Algunos experimentaban alucinaciones. La comida se echaba a perder rápidamente. En los primeros días, servían pan y frutas frescas. Después, la dieta consistía en carne enlatada, galletas secas y cualquier cosa que no se pudiese pudrir con el aire húmedo. El agua estaba estrictamente racionada. Aproximadamente 2 galones por persona y día para todo: beber, cocinar, limpiar. La mayoría no se lavaba ni una vez durante toda la misión. Las infecciones de la piel eran omnipresentes. La humedad constante provocaba erupciones, llagas e infecciones por hongos. La tripulación llamaba a esto podredumbre. Los pies de los marineros se cubrían de grietas tras semanas de estar de pie en su propio sudor y aceite de motor. El aburrimiento se volvía tormento, y el silencio era la ley. El más mínimo ruido, una llave caída, un tosido,
podía delatar la posición del submarino por el sonido en el hidrófono. No solo estabas en la oscuridad, debías guardar silencio en la oscuridad. No existía espacio personal, ni dignidad. Los hombres satisfacían sus necesidades en cubos a pocos pasos, de donde otros comían y dormían. Cuando un miembro de la tripulación moría, su cuerpo se guardaba en el compartimiento refrigerado, junto a los torpedos, hasta que empezaba a descomponerse. Sobre todo esto, pesaba una verdad no expresada. Cualquier inmersión podía ser la última. Porque lo peor no era la muerte, sino saber cómo llegaría. El sonido más espeluznante en un submarino no era el aullido de un motor averiado, sino el eco frío y metálico del sonar rebotando en el casco. Significaba que te habían detectado. Lo que casi siempre seguía era lo mismo. Cargas de profundidad. La carga de profundidad es un depósito de acero lleno de explosivos, ajustado para detonar a una cierta profundidad. Una sola podía dejar inservible el submarino. Un grupo podía destrozarlo por completo. El océano explotaba en estruendos sordos. Dentro, parpadeaban las luces, se doblaban los tubos y los remaches se rompían. Si el casco se agrietaba, la presión externa aplastaba el submarino como una lata de aluminio. En un instante, todos los nervios en tensión. En el siguiente, oscuridad. La luz se apaga. El acero se comprime a 500 millas por hora. No hay gritos, ni miedo a ahogarse. Destrucción instantánea. Pero no todas las muertes eran rápidas. A veces, el casco aguantaba, y el submarino caía al fondo en aguas poco profundas. El golpe dejaba fuera de servicio los motores y baterías, y la tripulación quedaba en completa oscuridad, rodeada de agua fría que subía poco a poco. Esperaban. A veces el aire simplemente se acababa. Los hombres perdían el conocimiento y no despertaban. En otros casos, el agua avanzaba pulgada a pulgada, empujándolos a compartimentos más altos donde rezaban para que los tanques de lastre se vaciaran a tiempo. Lo peor eran los incendios. Los fallos de las baterías podían liberar gas clorotóxico. Una fuga y una chispa bastaban para iniciar una reacción química letal. Dentro del submarino, estabas rodeado de depósitos de combustible, baterías de ácido y torpedos de alto poder explosivo. El fuego no solo mataba, decidía el destino. En emergencias, la tripulación debía cerrar puertas herméticas entre compartimientos para limitar los daños. Pero esas puertas se bloqueaban por ambos lados. Si el incendio o la inundación te sorprendía en el lado equivocado, te quedabas encerrado, solo. Los demás escuchaban. No era teoría dramática, era realidad. El océano no necesitaba disparar, bastaba con hervir, aplastar o asfixiarte. No sorprendía que muchos marineros llamaran sus patrullas viajes a la muerte. El enemigo no siempre era el destructor o el avión. A veces era el propio submarino. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los números contaban una historia más oscura de lo que nadie podía admitir. De 40.000 hombres que sirvieron en los submarinos alemanes, más de 30.000 nunca regresaron. Eso es una pérdida abrumadora. 75%, el índice más alto de todas las ramas militares alemanas. Algunas estimaciones elevan esa cifra aún más, hasta el 91%, considerando accidentes en entrenamiento, fallas de motor y los últimos meses desesperados de la guerra, cuando adolescentes sin experiencia fueron lanzados en misiones suicidas. No eran solo una lista de nombres, eran hijos, hermanos, esposos. La mayoría tenía entre 18 y 24 años. Les decían que luchaban por su país, pero muchos murieron antes de llegar al combate. Su sacrificio no fue solo físico, fue psicológico. Los sobrevivientes regresaban cambiados. Algunos nunca volvieron a subir a un submarino. Otros no podían dormir sin oír el chirrido del metal o sin sentir en sueños el agua que ascendía. La campaña submarina alemana hundió más de 2.700 barcos aliados. Interrumpió cadenas de suministro, retrasó invasiones y arrojó escombros por todo el Atlántico. Pero el precio fue inimaginable. Ni las medallas, ni los desfiles,
ni las canciones podían reemplazar lo perdido. La mayoría de los restos de submarinos aún yacen mudos en el fondo del océano, olvidados por todos salvo por el mar. Dentro, los restos de hombres que pasaron sus últimos minutos en miedo, oscuridad y silencio. Su historia no es historia de gloria. Es una tragedia nacida de la estrategia y terminada en el horror. Si has escuchado hasta este punto, considera suscribirte. Contamos historias enterradas bajo capas de la historia, esas que tantas veces se olvidan.